En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Buenos días tengan todos. Vamos entonces a empezar la predicación de la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16. Recuerden que estamos en una serie sobre los 10 mandamientos. Hemos recorrido ya hasta el 5º mandamiento y hoy vamos a adentrarnos en el estudio del 6º. Génesis 4, 1 a 16 es el relato de la primera violación a este mandamiento. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro recorrido. Dice así: el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Le preguntó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza, y serás errante y fugitivo en la tierra. Caín dijo al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. El Señor le respondió: no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Así partió Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Padre Santo, colocamos este tiempo de predicación delante de ti. Queremos seguir este recorrido siendo guiados por tu Santo Espíritu. Te pedimos que hagamos una predicación fiel y que nuestro entendimiento esté claramente abierto para entender todo lo que tú nos estás diciendo. Estamos en tus manos, Señor, y para ti es toda honra y toda honra. Decíamos que estábamos en una serie sobre los 10 mandamientos, ¿cierto? Y al hacerlo contemplamos la realidad de 2 tablas. Esas tablas que se dice fueron escritas por el mismo dedo de Dios, tenían en su contenido, en la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, los cuales tienen que ver con la relación de los hombres con Dios, ¿sí? ¿Cómo debemos enfrentar esa relación con Él? Y que se resumen en la primera parte del gran mandamiento, que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y veíamos los 4 mandamientos y se ha hecho una disquisición acerca de ellos bastante extensa, mas no exhaustiva. Ahora
hace ya 15 días empezamos con la segunda tabla, la que tiene que ver con las relaciones entre Dios y los hombres. Cómo el hombre debe ver, entre los hombres y los hombres. Cómo el hombre debe ver la relación entre ellos, entre los hombres. ¿Listo? Ese es nuestro asunto en los siguientes 6 mandamientos que están incluidos en la segunda tabla. Muy bien. En las 2 anteriores predicaciones se trató entonces sobre el mandamiento quinto que dice honra a tu padre y a tu madre. Decíamos que no hay forma de entender el mandamiento de honrar a padre y madre sin remitirnos al concepto de la autoridad delegada por Dios a los hombres. Cómo Él delega una autoridad en el padre para que Él la ejerza sobre sus hijos. Y cómo es una obligación, por tanto, que los hijos den honra a sus padres. Pero también se habló de que la familia es la expresión máxima de la imagen y semejanza de Dios, puesta por Él en la unión entre el hombre y la mujer. Por eso mismo, el siguiente mandamiento que está encadenado es el mandamiento de no matar. Es un mandamiento que tiene que ver contra la amenaza más grande para que la imagen de Dios se extienda sobre la tierra, y es la muerte de esa imagen. ¿Cómo borrar la imagen de Dios en la tierra? Es el trasfondo de la violación de este mandamiento. Dice en Éxodo 20:13, no matarás. Así, sencillo, simple. En otras versiones dice no cometerás homicidio o no cometerás asesinato. Pero el significado aquí es claro, es innegable y no necesita más explicaciones. Es no quites la vida de otro ser humano. Y uno de los hechos más funestos que tenemos en nuestra tierra colombiana es que vivimos bajo una cultura en la cual esta es el pan diario de cada día: la muerte, el asesinato, el homicidio. Recuerdo a propósito de esto, el año 1989 yo estaba haciendo mi medicatura rural y curiosamente la estaba haciendo en un pueblo de la región del Río Negro llamada Paime, Cundinamarca. Esta región estaba dominada por el municipio de Pacho, donde el que gobernaba era una de esas personas funestas que ha tenido la nación, que ha sido uno de los asesinos más grandes, y se le llamaba el mexicano a Gonzalo Rodríguez Gacha. En este lugar él decidía sobre la vida de las personas, de tal manera que saber que habían matado a alguien casi que era el pan diario de cada día. Y por eso, cuando le llamaba a uno la atención que hacíamos a veces las reuniones comunales, los diagnósticos del municipio, y un profesor dijo de una manera que es dramática, aquí en este municipio la gente no dice cuando yo muera, aquí la gente dice cuando a mí me maten. Este es el triste retrato de una nación que vive en medio de la violencia, de la muerte y de la destrucción. Pero eso no es algo de estos tiempos, ni siquiera es algo que nosotros podamos decir que es en los 200 o más años que llevamos de república. Para algunos eso va hasta el tiempo de la conquista, cuando llegaron los españoles y que la entrada a sangre y fuego que ellos hicieron es el origen de la muerte en nuestro país. Sin embargo, si nosotros exploramos mucho más allá en la prehistoria americana, nos damos cuenta que no es así, sino que aquí había un reino de la muerte y de la destrucción desde antes en nuestras naciones americanas. Para muchos, y sobre todo ahora que está en auge todos estos movimientos indigenistas, el contemplar toda esa cultura es como una especie de paraíso terrenal, y se imaginan de alguna manera que antes de la llegada de los europeos a nuestra tierra aquí se vivía en una especie de Arcadia, un lugar parecido al paraíso terrenal, pero la verdad es que no es así. Desde mucho antes existían masacres. Aquí era ya un hecho cumplido que había masacres desde antes. Según los hallazgos arqueológicos, los aztecas que habitaban en lo que hoy es México, sacrificaban anualmente entre 20,000 y 30,000 personas que venían de los guerreros capturados de los pueblos vencidos, y a los cuales en una ceremonia les extraían el corazón y luego consumían su carne, sí señores, como oyen, en ceremonias caníbales de connotación religiosa. Luego sus cráneos los ensartaban en hileras, y esas hileras después las preservaban y las dejaban expuestas al público.
Y esto dirá alguno, no, esos son mitos de los españoles para justificar la muerte de la gente. La realidad es que las exploraciones arqueológicas han mostrado esas colecciones de calaveras ensartadas y que no era simplemente una justificación de los españoles, sino que era una realidad. Y lo peor de eso es que ellos no fueron los que se inventaron eso. Ya los mayas, antes de ellos, durante todo el llamado periodo clásico maya, tenían esta cultura de los sacrificios rituales de los enemigos capturados. Y si nos vamos hasta más allá, podemos ver que el origen de esos sacrificios rituales y de esas masacres está hasta 3000 años antes, yendo hacia la cultura tolteca. Y estas son las culturas que esperan los indigenistas que imitemos hoy. Pero más allá, podríamos nosotros rastrear el homicidio hasta el mismo origen de la humanidad. La humanidad siempre ha vivido dentro del asesinato y de la muerte. Muy bien. Vamos entonces a ir a nuestro relato en Génesis, que precisamente relata cómo una pareja, la primera pareja, tuvo sus hijos y lo que aconteció con ellos. Resulta que cuando ocurrió la transgresión original, Dios dio una promesa a través de la mujer que de su simiente vendría aquel que destruiría la simiente de la serpiente de Satanás. Y muy seguramente Eva, cuando nació su hijo Caín, pensó que este hijo era el cumplimiento de la promesa. Pronto se vería que no era así, y por eso cuando le recibe se alegra y se ha adquirido de Dios un hijo y se regocija con ello. Y más adelante tiene un segundo hijo, no sabemos cuál fue el intervalo de tiempo en el que esto sucedió, pero posteriormente nace Abel. Y decimos que Caín fue agricultor, ¿cierto? Y Abel fue pastor. Los dos oficios son buenos. De ninguna manera en la palabra de Dios quiere decir que un oficio era mejor que el otro. Lo importante no era lo que ellos hacían, sino lo que había en su corazón y que desembocaba en los hechos que vamos a relatar a continuación. En el corazón pecaminoso, rebelde del ser humano, estaba la clave de lo que iba a suceder a continuación, y es algo dramático. Algunos pudieran haber dicho, no, pero ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Eso es injusto, y tal vez por eso es que Caín de una manera justa se enoja con el Señor. Vamos a ver que no es así. Decimos en el versículo 4, en la segunda parte de este versículo, de la lectura que estamos haciendo, que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, y ahí vamos empezando a ver, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Dice la palabra aquí que Caín no había hecho lo bueno. Y alguien dirá, perdón, ¿qué hay de malo en que haya ofrecido como sacrificio delante del Señor vegetales? ¿No es esto bueno? Hoy, sobre todo en esta cultura medio extraña en que dice que no debemos consumir carne, más que justificada esta apreciación, diría alguno. Pero es que Dios desde el principio estableció que la remisión de los pecados, que era la razón por la cual ellos estaban haciendo ese sacrificio delante del Señor, era la justificación por el pecado del hombre, iba a ser por el derramamiento de sangre. Y lo demostró muy bien cuando Adán y Eva, que se hicieron unos vestidos de hojas de higuera, Dios los vio y dijo, no, así no es. Y Él mismo les pone unas pieles de animales. ¿Qué quiere decir? Que Dios mató unos animales para ponerles a ellos unas pieles y cubrirlos. Para cubrir la situación del hombre era necesario que hubiera derramamiento de sangre para expiación de los pecados. Entonces, esto es lo que sucedió. Por eso es que Abel dio un sacrificio adecuado. El sacrificio necesario por sus pecados era la sangre derramada de los corderos. Pero Caín simplemente mostró que no creía eso. Su actitud fue rebelde, fue una forma de decir, no, yo ofrezco lo que yo quiera.
yo considero que lo que yo estoy levantando es mejor, lo voy a hacer, no hay que matar a un pobre animalito, dirían hoy los animalistas. Y él se justificaría de alguna manera. Pero a través de sus obras él mostraba la creencia, su rebelión delante de Dios. Por eso es que, por el otro lado, la actitud de Abel fue considerada adecuada. Y se llama, posteriormente en el Nuevo Testamento, Abel se le llama Abel el justo. Y Jesús, durante su ministerio en la tierra, llamó a Abel el justo, cuando hablaba del juicio que iba a venir por los homicidios en la tierra, ¿sí? Y en la carta a los Hebreos se le llama a Abel justo. ¿Justo qué? ¿Por sus obras? No, justo por su fe. De Abel se puede decir como después se diría de Abraham, que creyó a Dios y le fue tenido por justicia. Esto lo vemos en la carta a los Romanos, a los Gálatas, la carta a Santiago. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. O sea, que la de Caín fue la misma actitud rebelde del hombre de Dios, de hoy, y de siempre, que quiere hacer las cosas a su manera. Porque la humanidad desde ese tiempo ya había decidido que iba a hacer las cosas a su manera, no a la de Dios. Abel hizo las cosas a la manera de Dios y por eso es considerado justo. Caín lo hizo a su manera y fue posteriormente un homicida. Ese carácter rebelde de Caín quedará reflejado claramente un poco más adelante en la medida en que vayamos progresando en nuestro estudio. Y aquí viene ese momento fatídico, aciago, del primer homicidio. Dice en el versículo 8, Caín habló con su hermano Abel y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El asesinato fue entonces consecuencia del corazón rebelde de Caín, su no disposición a obedecer a Dios y a su advertencia, a la advertencia que había hecho Dios contra la ira para que él no se dejara enseñorear de ella. En cambio, a Caín se dejó llevar por ella, por esa ira que albergaba en su corazón y termina matando a su hermano. Y esa rebeldía se refleja posteriormente cuando Dios confronta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Versículo 9. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y uno puede imaginárselo así como diciendo, no sé, ¿qué me importa? Algo como eso. Y uno diría, ¿así responde alguien al amo y señor de todo el universo? Es una actitud bastante displicente, por no decir grosera y altanera. Un predicador, Charles Spurgeon, lo define así: el desvergonzado descaro de Caín es una indicación del estado de su corazón que le condujo al asesinato de su hermano, y fue también un elemento para que haya cometido tan terrible crimen. Él no hubiera procedido con el hecho cruel del derramamiento de sangre si primero no hubiera desechado el temor de Dios, estando dispuesto a desafiar a su hacedor. Digámoslo de otra manera, el homicidio nace de un corazón rebelde a Dios que no se quiere someter a Él y que decide que va a vivir en su voluntad. Pero vamos a ver las consecuencias del homicidio. Y eso es algo que nosotros no debemos ver como algo histórico, algo como en un mito allá de los comienzos. No, es algo que nos impacta a nosotros hoy. Dice en los versículos 10 al 12, le preguntó Dios a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra ya no te volverá a dar su fuerza y serás errante y fugitivo en la tierra. La sangre clama. Qué verdad tan sobrecogedora.
No me lo puedo imaginar que la sangre derramada sobre la tierra gritara delante de Dios pidiendo por justicia. Ahora, ¿te imaginas? Nos imaginamos cómo clama la sangre derramada durante cientos de años en nuestra tierra colombiana. O cuánto clama la sangre derramada de miles y millones de bebés sacrificados en el vientre de sus madres en nombre de la diosa conveniencia del aborto. Debe oírse de una manera ensordecedora, que si nosotros pudiéramos oírla, nos haría dar un escalofrío. Y eso sube hasta la presencia de Dios clamando justicia. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué vivimos bajo el juicio de Dios? Y seguimos empeñados en nuestra lucha fratricida y genocida, nutriendo cada día ese clamor desgarrador que sube hacia los cielos. Y no nos importa en nuestra nación seguir matando. Vamos a ver entonces, analizar un poquito la condena de Caín y la condena que cae sobre todo aquel que es homicida y sobre nuestra nación en particular. Dice que él sería maldito de la tierra. Este versículo en otra versión dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Y esa palabra de maldito en el original quiere decir quedarás atado, quedarás amarrado, inmovilizado y cercado. Es decir, casi como decir paralizado. No sé, tal vez sea esa la razón por la cual nosotros parecemos que no vamos para ningún lado. Que estamos condenados a repetir vez tras vez los mismos errores del pasado. Todo porque no hemos sido capaces de corregir esa situación de homicidio y muerte que pesa sobre nuestra nación. Y hay otra cosa, otra consecuencia. No solamente es esa parálisis, esa imposibilidad para salir de esta situación, sino también la condena de la pobreza. Dice que la tierra sería improductiva. Él podría trabajar, podría esforzarse, y notemos que él era un agricultor, y aún así la tierra no le daría sus frutos. Y eso a veces no les parece que trabajamos, nos esforzamos y que nada que este país sale adelante, nada que logramos salir de esta situación de pobreza, de tercermundismo, como la llamaría alguien en otra ocasión. Finalmente viene la condena del andar errante y fugitivo. Es el desplazamiento del cual nosotros estamos también viviendo. Es el desarraigo en la tierra. Es esa sensación que muchos tienen de no pertenencia a la nación, que los hace levantarse contra la nación misma siendo personas nacidas en nuestro país. Esa es una también de nuestras maldiciones por los asesinatos cometidos en la tierra. Vamos entonces a continuar ya teniendo este panorama que es bien triste acerca de lo que Caín expresó. Y él dice que caramba, esto que me tocó a mí es duro. Yo creo que él hubiera pensado eso antes de matar a Abel, no lo hubiera hecho. Pero así estaba y le expresó su temor a Dios de que fuera asesinado por cualquiera. Y Dios le dijo, no, eso no va a pasar. El mismo Dios sentenció que el que llegara a matar a Caín sería vengado 7 veces. Y por eso le puso una marca de advertencia. Yo no sé cuál fue la marca de advertencia que le puso. Seguramente algo así como precaución. El que matare a Caín tendrá que enfrentar 7 veces la venganza de Dios. Una cosa así. Pero yo creo que fue algo bien significativo como para proteger a Caín. Y alguien diría, pero si fue un asesino, merecía la muerte. Y alguien diría eso hoy, pero si disparó contra la gente y mató a alguien, ¿por qué no justificar que lo hayan linchado? Estoy hablando de un caso particular de nuestros días. Y yo diría que no. Dios deja muy claro que no es una opción el que tomemos por nuestra propia mano el acabar con la vida de otros. Aún la vida del mayor de los asesinos, y Caín lo fue porque mató a su hermano. No veo muchas cosas peores, tal vez matar a la mamá o no sé, algunas de esas cosas. Que ese Caín, que fue un asesino tan terrible, igual llevaba la imagen de Dios en él. Y eso le confería un valor a su vida
que no puede calcularse. Así él no haya tenido eso en cuenta para matar a su hermano. Pero su vida tenía un valor que va mucho más allá de las consideraciones de una sociedad que puede ver a los delincuentes como escoria, o al que comete violencia, o el que mata como alguien del que hay que deshacerse. No es así. Su vida es importante. Su vida tiene el valor que le da el llevar la identidad de Dios en él. Y por eso es tan grave cualquier tipo de homicidio, aún el del pequeño embrión que está en el vientre materno, porque ese embrión también lleva la imagen de Dios, independientemente de las consideraciones que quiera hacer a alguien acerca de si es o no una persona, pero lleva la imagen de Dios y por eso su valor es infinito, incalculable. Dios no nos da la opción de considerar una vida humana como más valiosa u otra. No existen ciudadanos de tercera, de primera o de segunda clase dentro del concepto de Dios. Solamente Dios dice no matarás, y al decir no matarás no excluye, no da ninguna excepción. Cada uno de nosotros lleva la imagen de Dios y eso ya nos confiere todo el valor. Por eso es que alguien alguna vez diría la vida humana es sagrada, y tiene razón, pero aún eso que han esgrimido algunos personajes de nuestra historia reciente, siendo ateos confesos, dicen la vida humana es sagrada. Yo no sé si ellos entienden cuando dicen eso lo que significa el concepto de sagrado, pero la realidad es que el hecho mismo de la imagen de Dios en nosotros hace que la vida de cualquier hombre, hasta el peor de los seres humanos dentro del concepto de la sociedad, sea considerada sagrada y que no se puede tomar. Pensemos por un momento que fuéramos fruto de la evolución, como dicen algunos. En ese caso, el hecho del homicidio sería simplemente una expresión de la supervivencia del más fuerte. Y yo creo que es gran parte por eso que hemos llegado a desechar el valor de la vida humana, porque llegamos a considerar que el otro no es sino un poco de barro evolucionado. Y es por eso que alguien puede decir la vida no tiene ningún valor, pero ese no es la realidad. Bueno, vamos a llegar acá. Yo creo que ya los debo tener un poquito agobiados con tanto mensaje negativo, pero aquí hay un mensaje bueno, hay un mensaje de esperanza, y es el que quiero que nosotros nos llevemos hoy. Dice en la carta de los Hebreos, capítulo 12, 22 y 24. Más bien se han acercado al monte Sión, cuando se refiere a los hijos de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de sacrificios que fue establecido desde el Antiguo Testamento y del cual vemos el primer ejemplo de un sacrificio correcto, el que ofreció Abel, era simplemente una prefiguración del gran y hermoso sacrificio del Cordero perfecto, Jesucristo, que iba a ocurrir muchos años después en la cruz del Calvario. Hablamos de injusticias y de las injusticias que vivimos hoy, pero el hecho más injusto que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad es que no fue la muerte de Abel el justo. El hecho más terrible y más injusto es que el justo entre los justos, Jesucristo, haya tenido que morir por los injustos, por los que lo desechamos, por los que lo negamos, por los que lo matamos. Pero ese era el precio que debía pagarse por el pecado de la humanidad. Y es esa sangre derramada voluntariamente por la cual hoy podemos entrar a la misma presencia del Padre. Por eso es que no nos quedemos con esa sangre derramada que clama de la tierra, sino que tenemos en la sangre que derramó Jesucristo en la cruz el medio perfecto para borrar esa maldición que ha venido sobre nosotros por la muerte y por la sangre que ha sido derramada sobre nuestra tierra colombiana. Es el mensaje de esperanza para una nación que hoy se debate en medio de la violencia y de la muerte. El mensaje de esperanza no es vamos a reunirnos a ver cómo reconstruimos el país.
El mensaje de esperanza no es tenemos la solución en nuestras propias manos y nos podemos poner todos de acuerdo y hacemos las cosas correctamente. Y sí hay que hacer todo eso. El verdadero mensaje de esperanza para nuestra nación es que una nación que ha derramado muerte, que ha sembrado destrucción, que ha derramado sangre por todo su territorio, sangre que clama, la solución es que Jesucristo, el justo, murió de una vez y para siempre por los pecados de todos, y al derramar su sangre, con su sangre preciosa, limpia todos los pecados de la nación. Si es que nosotros nos decidimos a entregar nuestra vida a Cristo, si le recibiéramos creyendo y declarándole el Señor de nuestras vidas y Salvador, vamos a ver renacer la esperanza de una nación sumida en el asesinato y la violencia. Es el sacrificio de Cristo en la cruz que cubre multitud de pecados. Hasta aquí voy a dejar hoy porque pues esto es muy extenso. Hay todo un aspecto extra que me gustaría que cubriéramos dentro de 8 días con otro aspecto de este mandamiento: no matarás. Y por eso los invito a que dentro de 8 días estemos aquí nuevamente para que continuemos con este tema y veamos las implicaciones más profundas. Hoy hemos visto apenas la superficie de lo que significa el mandamiento, pero quiero que vayamos más profundo para que entendamos cómo hemos sido asesinos de unas maneras que nosotros ni siquiera habíamos pensado. Por ahora, oremos y coloquemos nuestra disposición delante del Señor para ser perdonados, para ser lavados por la sangre del Cordero. ¿Oramos? Amado Señor, en este tiempo hemos visto el efecto catastrófico del asesinato y de la muerte. Por eso tú, que eres bueno y amoroso, nos adviertes: no maten. Pero hemos de reconocer que a pesar de que tú dices hace tantos años este mandamiento, la humanidad y específicamente nosotros en Colombia, nos hemos encargado, Señor, de derramar sangre de hermanos colombianos sobre esta tierra hermosa que tú nos entregaste. Por tu misericordia no hemos sido consumidos y sabemos, Señor, que el juicio sobre nuestra nación es muy grande por toda la sangre derramada. Mas tú, Señor, nos das una oportunidad y hoy venimos delante de ti. Hoy venimos a expresarte, Señor, que queremos recibir ese perdón a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Queremos pedirte que la sangre que ha sido derramada en nuestra tierra de tantos hermanos colombianos que han entregado sus vidas por sostener un ideal o simplemente por estar viviendo y ser incómodos para otros, esa sangre que clama puede ser acallada, puede ser satisfecha por la justicia que hay en la sangre derramada por Cristo en la cruz. Cúbrenos hoy, Señor. Hoy te declaramos a ti, Señor Jesús, el amo absoluto de nuestras vidas, el Señor, el Salvador de todos nosotros. Y nos postramos delante de ti y vivimos ahora en tu voluntad para hacer tu voluntad, que incluye el mandato de no matar. Bendice a mi nación con tu sangre preciosa, Señor. Amado Rey y Señor, en tus manos estamos. Amén.